¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí por un nuevo video. Canal esta vez de del Sweet Sam. Vamos a volver a hacer la segunda parte con el resto. Vamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Cali Flow Latino y le queremos presentar nuestro tema musical Rastastas. Esto está full HD.